y empecé a tener muy buenos resultados con los pacientes. Entonces, claro, mi consulta se fue llenando, llenando, llenando. Es un hospedero, que eres tú como ser humano, con toda tu genética ampliada, es tu microbioma, todas tus bacterias, hongos, parásitos, protozoos. O sea, mis hijos no saben lo que es tomar antibióticos, no saben lo que es faltar al colegio, no saben lo que es estar en cama con fiebre. La lactancia materna es el factor fundamental que va a definir tu salud en toda tu vida. Ya hemos escuchado varias historias de cambios y sabemos que aunque pueden ser procesos difíciles, son necesarios para crecer. Son el motor de nuestro avance, son lo que nos hacen fuertes y resilientes, son lo que nos hace nosotros. Este podcast está para recordarte esto y compartirte historias de personas como tú que se atrevieron a escuchar su voz interna, incluso en medio del caos. Soy Marieta Vallespir, ingeniera y coach, y te invito a acompañarme en esta segunda temporada de este espacio seguro que es Benditos Cambios. Bienvenidos a Benditos Cambios. Hoy quiero presentarles a un invitado muy especial, Juan Francisco Pinedo. Su historia es un verdadero ejemplo de lo que significa reinventarse y abrirse a nuevas posibilidades. Durante 20 años, Juan Francisco trabajó como constructor civil. Era su mundo, su rutina y su profesión. Pero en 2005 algo cambió radicalmente. Llegó el biomagnetismo, no como terapeuta, sino como paciente. Y en una sola sesión experimentó resultados tan sorprendentes que esa experiencia marcó un antes y un después en su vida. Tanto que decidió dejar atrás el casco y los planos para dedicarse por completo en este nuevo camino. Su formación comenzó en 2008 con el Dr. Isaac Boyce, el descubridor del par magnético. Con él aprendió las bases de biomagnetismo y luego profundizó en bioenergética. Año más tarde, en 2017, viajó a México para formarse en microbioenergética con el Dr. Miguel Ojeda, ampliando aún más su mirada sobre la relación entre el cuerpo, la energía y la memoria celular. Hoy Juan Francisco se dedica a acompañar a las personas en su proceso de sanación, integrando el biomagnetismo, bioenergética y la microbioenergética. Su historia nos recuerda que muchas veces los cambios más profundos nacen de experiencias personales transformadoras y que esos cambios, aunque desafiantes, terminan siendo benditos cambios. Bienvenido, Juan. Gracias. Gracias por estar aquí. ¿Qué momento, qué punto de inflexión en tu vida que generó un cambio quieres traer hoy día a la conversación? Mira, como decías tú ahí, yo era bien feliz en mi carrera, no es que no me gustara. Yo disfrutaba trabajando como constructor, me gustaba mucho el terreno, me tocó participar en proyectos muy bonitos y con gente muy, muy rica como en su inteligencia, en su forma de relacionarse. Entonces era algo que yo proyectaba que iba a seguir haciendo. Obviamente tiene una dosis grande de estrés, pero al final uno aprende a manejar todo Parte del eso. trabajo, sí. Parte. Y me pasó en un momento que, como contabas tú ahí, que conocí el biomagnetismo. ¿Cómo Llegué llegaste? como paciente, me dolía la espalda, Ya. mucho. Me dolía la ¿Como espalda. lumbago o No, me arriba? dolía entre medio de los omóplatos en la Ya, espalda. ya, Y me ya. acuerdo que era tan fuerte el dolor que yo fui al kinesiólogo, en el gimnasio haciendo ejercicios para la espalda, tratando como de Fortalecer. sacármelo. Me acuerdo que dormía de guate, me ponía una almohada así para encorvar la espalda. Y no había No se caso. me iba con nada, no se me iba con Oh, nada. ya. Y entonces mi mamá me dice, oye, está mi amiga Liz Rodas, que fue una de las primeras terapeutas en Chile. Ya, Ella y su hermana se llama Eva, ya. eh, que después se convirtió ya como en mi mentora además. Ah, mira. Pero amiga de mi mamá me dice, está esta amiga haciendo biomagnetismo. Yo, muy del mundo de la ingeniería, como que dije, esta cosa medio nueva era, Sí, sí. ya, voy a ir. O sea, Pero me insistió mi mamá, anda, ya, y fuiste. Bueno, y voy además a ir. habías probado hartas cosas. Tampoco era como la Claro. primera opción, sino que ya, Bueno, pasa bueno, mucho eso, que mucha sí, gente se da la vuelta completa y así llegan al biomagnetismo. sí, Y alternativo. finalmente fui a ver a Liz y me dice, mira, te encontré una bacteria, te pongo los imanes, que básicamente el par biomagnético se basa en un descubrimiento del doctor Isaac Boyce, que él descubrió que con imanes de mediana intensidad ¿Ya? se puede inducir cambios en la matriz extracelular del cuerpo, que es el tejido que conecta todos los tejidos en el cuerpo, ¿Ya? que tiene una carga Ah, eléctrica, bioeléctrica de menos 240 milivoltios, lo que le da que en el fondo es electronegativa, ya, ¿cierto? Y el campo negativo está asociado a la alcalinidad y el positivo a la acidez, ya, ¿cierto? Que es el logaritmo de la acidez. Entonces, ¿qué es lo que hizo Boyce? Dijo, empezó a impactar con imanes, ya, buscando pares, porque si había un punto que estaba negativo, tenía que haber uno positivo. Empezó a buscar con el par biomagnético y empezó a encontrar puntos muy específicos en el cuerpo
a los que el cuerpo respondía y empezaba a tener mejorías específicas en la salud. ¿Se balanceaba esa acidez y Claro, o porque se al balance- impactar, el fondo siempre cuando hay una disfunción de la matriz extracelular es porque se empieza a ir básicamente hacia la acidez. Se va acumulando el ion de hidrógeno que tiene carga positiva, Ya, como producto del metabolismo natural del cuerpo. Cuando, de acuerdo a nuestra forma de vivir, alimentarnos, un montón de cosas, se va yendo más hacia la acidez en puntos específicos. Entonces, ¿qué es lo que decía Goiz? Si a ese punto que está positivo yo le pongo un imán negativo, voy a mover los iones de hidrógeno ya, de la ya. matriz, equilibrando eso, que lo había descubierto otro médico. Entonces, Goiz dijo, bueno, si yo pongo un par con la otra carga positiva, haciendo resonancia, lo que voy a hacer es que se encuentren las cargas negativas, básicamente OH con las positivas, el Ya, H+, sí. se encuentren, forman agua, básicamente, y ese camino en la matriz se equilibra. Y Ya. el cuerpo restablece la salud. Se Básicamente va eso es regulando. es como el principio básico del biomagnetismo. Ya, ya, Se ya. regula y toma un par de minutos. Y así él después empezó a descubrir que los microbios respondían a esto. Entonces él pensaba que al impactar con pares él estaba como eliminando el microbio. Después hemos visto que no es que lo elimina, sino que en el fondo que al ajustar esa carga el microbio deja de actuar de forma patógena y la persona se sana. Pero en efectos concretos que la persona se sana. Sí, sí, sí. Y Entonces esa, está con un resfriado, te encuentro una bacteria, pongo el par biomagnético y te sana. Entonces, es como que no estuviera activa esa bacteria o ese claro, patógeno, como que quedó tal en cual, neutro, como que quedó... A ver, tal cual, se puede gatillar si es que uno vuelve a los mismos hábitos quizá, o tal quizás se cual. gatilla por algún... Lo que pasa es que, y eso va más adelante, que es en el fondo después ya descubrimiento de Maturana, Varela, del doctor Hammer con la biocodificación, Mm, empezamos a entender que y de hecho los biólogos hoy día estudian un concepto que se llama el holobionte, que es que en el fondo nosotros no somos solamente un Homo sapiens, sino que somos una unidad de selección natural, de acuerdo a ya, Maturana, Varela. Y esa unidad es un hospedero, que eres tú como ser humano, con toda tu genética ampliada, que es tu microbioma, todas tus bacterias, hongos, parásitos, protozoos, todo que lo que traemos. viven contigo, son heredables también Ah. y definen un montón de características de los grupos humanos, la familia, bueno, en fin. Entonces, Además de la genética que trae es que tu genética no alcanza para que tú estés viva. Se han hecho Claro, experimentos con ratones que se les extraen estos microbios ¿ya? y esos ratones primero Dejan... se ponen obesos, después se ponen ansiosos y después mueren. Ah, cachas, ya. Requieren sus bacterias y sus virus para vivir. De hecho, un montón de procesos nosotros los necesitamos. Por eso cuando tú tomas Ya. antibióticos y matas una bacteria, claro, te sanas para algo puntual, pero en el largo plazo no es tan positivo, por eso hay que ser súper Es cuidadoso con los reducido los antibióticos, tiempos y porque todo, sí, pierdes un recurso. sí. Entonces, bueno, yo no sabía todo eso en ese Ya. momento, yo no tenía idea por qué Claro, esta es un señora todo. me puso 2 imanes Y te sanaste. y se me pasó el dolor el mismo día. Entonces Qué dije, impresionante. yo dije, ¿qué es esto? Ya. ¿Qué es esta cuestión? Te causó curiosidad. Mucha curiosidad. Y después, claro, fui yo, Todo el fue mi familiar, papá, típico. mi Sí. señora. Y después, unos años después, que ya estábamos haciéndole a los hijos y todos estábamos súper metidos con el biomagnetismo, vino el doctor Goiz a Chile, Ah, ya. traído por el Instituto Hani, que siempre lo trajo y era muy serio y todavía es un instituto muy serio. ¿Y de dónde es él? El doctor Goiz es mexicano, Ya. era mexicano, falleció hace un par de años. Y vino y primero mi señora tomó el curso. Y ella empezó rápidamente a atender y Ah, ¿en serio? sí, empezó ella a O sea, fue atender antes ella que tú. mucho antes. Ya. Y aparte ella súper intuitiva y muy bruja en el buen sentido de la palabra, empezó a tener tremendos resultados. O sea, gente que llegaba con cosas muy terribles de repente, asmas de toda la vida, Claro. eh, Crónico, asma como que. crónica, pacientes con otras enfermedades que aparentemente eran incurables. Y un poco lo que le pasó al doctor Goiz es que él quiso hacer esto como una práctica médica para los médicos. Ya. Para Pero, complementar a la claro, medicina pero lo sacaron tradicional. matando porque es como algo muy loco, muy raro que usar imanes, muy fuera del paradigma. Pero al mismo tiempo muy físico-químico. O sea, Claro, pero él trataba de pero- explicarlo y no lo pescaban. ya. Como que ya, ¿y cuáles son dónde están los estudios? Qué sé yo, pero Claro, está todos el los estudios hay que respaldo. financiarlo. Sí. Entonces él fue a la Organización Mundial de la Salud. Ya. De hecho, él publica la carta en su libro que se llama El fenómeno tumoral. Escribió varios libros, tratando como de hacer esto como algo mucho más, porque todavía se siente como que el biomimetismo es algo como esotérico. Sí, sí, se siente que es algo Y como, algo, y como no, mágico, como no sabes por qué pasa, claro, pero pasa. claro, como el Reiki, qué sé yo.
Pero Que tiene... si bien converge con esas terapias, no viene de esa raíz, sino que viene de médicos y toda la cosa. Y la Organización Mundial de la Salud lo que le dijeron es que su teoría, o sea, la práctica del biomimetismo no costaba, no había como, no se podía empaquetar en una molécula, no se podía vender, por lo tanto, ¿cómo se iba a financiar su campaña, su estudio? Entonces, que muy bien, Ah, muy fantástico, pero pero no ellos hay no podían ningún hacer nada. remedio entre medio, ¿o porque No, porque no Claro, implica cuál es el producto poner dos para...? imanes, claro, y no es algo que se puede vender en una farmacia, No, entonces solo podía enseñar. nunca se pudo él meter en que se financiaran estudios, doble ciego, lo que fuera, entonces quedó como una pseudociencia. Claro, ya. Entonces ahí fue como rechazado como por la comunidad, entonces él dijo, bueno, como yo sé que funciona y los médicos no me están haciendo caso, Voy a seguir. lo voy a empezar a enseñar ¿Y a en la qué año gente. partió? Él Entonces, descubrió esto el año 88 ya. y lo De haber empezó a tomado un largo tiempo poder expandirlo. Lo que pasa, claro, lo empezó a enseñar a personas comunes y corrientes porque la teoría y la práctica no es muy difícil. Tú Mm, aprendes los pares biomagnéticos, que son puntos específicos en el cuerpo, perfecto, pues se pone el negativo, el positivo, a qué microbio está asociado, y te enseña una técnica de cómo rastrear eso en el cuerpo. perfecto. ¿Qué significó? Si es que se mueve el cuerpo acá, allá. Claro, se hace básicamente un test de respuesta muscular tomado de la kinesiología, pero eso se puede enseñar en 2 fines de semana. Sí, Entonces, sí, sí. lo empezó a aprender mucha gente y mucha gente normal y corriente, dueñas de casa, básicamente gente común y corriente empezó a aplicarlo en su familia, después lo empezó a aplicar como terapeuta Claro. y fue un boom. O sea, en los años, él empezó en los 90 a expandirlo en México, después se fue a Ecuador, ahí estuvo trabajando con Bayasamín y sus Ya, hijos, se metieron en todo el tema del ya, biomimetismo y se expandió en Ecuador y después viajó a Chile, ya. sobre todo en el sur de Chile, y ahí empezó a expandirse mucho y en todos los años 90 y 2000 fue un boom. Me acuerdo que salía en la tele, ahí Antonio Bodanovich estudió y él salía de repente en la tele Ah, ya no me haciendo acuerdo ya. esto. Qué buena. Entonces, claro, la gente que lo hacía no entendía esta parte como tan científica, Sí, claro, el detalle, pero pero funciona. funcionaba igual. Sí. Y a mí lo que me pasó, y ahí viene después como preámbulo, Sí. que espero que no sea aburrido, No se entiende. el fondo, yo dije, hay algo detrás de esto. O sea, hay algo. Claro. Y claro, a mí, si bien me gustaba la construcción, yo sentía que esto era algo que me llamaba mucho más como algo propio, como más de vocación, Sin entender bien por qué, sin sino que entender bien era por como qué. algo que estáis sintiendo. Claro. Y empecé a investigar, a profundizar después del año siguiente. Estudiar también, ¿no? Vino el doctor Gois de nuevo y yo hice el curso con él. Ah, ya. Y ahí fue, nada, se me abrió la cabeza Cacha. ¿Y lo empezaste a practicar? y empecé a practicar después del trabajo, en las tardes, los días sábados, después, o sea, me acuerdo que en ese momento yo estaba trabajando en Salfa, ¿Ya? en Aconcagua, Sí. y la gerente de clientes, que es una chica joven, había tenido 4 pérdidas de guaguita, las perdía siempre antes del cuarto mes. Aquí Y justo se fue con licencia porque estaba embarazada, con una posible pérdida, y yo estaba recién haciendo esto. Claro, otro embarazo riesgoso. Riesgo se Ya. fue con licencia por riesgo. Entonces yo le mando un correo y le digo, mira, no voy a decir el nombre porque No, es algo dale personal de nomás. ella, pero digo, mira, Voy estoy a... practicando esto, recién lo aprendí, si quieres probamos. Me dijo, estoy Mira, dispuesta porque no no quiero otra pérdida. quiero otra pérdida. No, qué difícil. Ya. Entonces fui a su departamento, llevé mis imanes, le pregunté antes a Liz, ¿Ya? esta que había sido mi Sí, sí. terapeuta, que era como mentora nuestra con mi señora, me dice, mira, fíjate en estos pares, Ya. ¿ya? En tal y tal y Respecto tal. a esta dolencia. Respecto a esto Riesgoso. de las pérdidas de embarazo, que por lo general están estos pares biomagnéticos presentes y estos Perfecto. microbios, en Ya. especial hay una bacteria Ya. que se llama Gardnerella, que se impacta tensor de la fascia lata, se impacta negativo, fascia lata derecho, fascia lata izquierdo. Ya. Entonces fui a la casa de ella y busco los pares, me sale este y otros más, le pongo los imanes. Me acuerdo que ella tenía, no me acuerdo exactamente, pero creo que más de 4 o 5 centímetros de desprendimiento de placenta. Ya. No sé si 7, yo no soy médico, no sé cuánto, pero un rango así casi al borde de que Muy riesgoso no que lo podía ni siquiera perdiera. levantarse al baño, o sea, tenía que estar todo el día acostada y así que te cita. No se afirmaba la Entonces, guagua. nada, le pongo los imanes, esto fue ponte tú, un día jueves, el día lunes ella tenía control con el doctor, le hacen el control y había disminuido a la mitad Ah, mira. el desprendimiento. Y le hice una segunda sesión con bioenergética
que esto ya empieza a ponerse más, entre comillas, esotérico. Hay una razón de por qué funciona, pero bueno, ahí no vamos a entrar en ¿Cuál eso, es? porque y es que en el fondo se puede hacer a distancia. Ya, sí, yo también creo que se puede hacer eso. Claro. Y ella tiene una hermana gemela, entonces Ya. fue su hermana a mi consulta y le hice la segunda sesión a través de la hermana. Mira, Y después de esa eso no lo he sesión escuchado, ¿ya? desapareció el dependiente de placenta y Mira. volvió a trabajar y trabajó hasta el último día. De hecho, se fue de la pega a la clínica Cacha, y ya. después tuvo otra guagua más. Ay, qué lindo. Entonces, todo eso a mí se empezó a significar como, wow, o sea, O sea, lo que estoy haciendo, a mí me encantaba mi trabajo como constructor, que no eran papeles nomás, sino que después de un día de trabajo quedaba un pilar, sí, una algo losa, concreto lo veía ahí. gente que iba a Sí, quedar viviendo. Yo a mi hijo todavía les muestro los edificios que es verdad, hice, sí, sí, sí. la clínica de la Católica San Carlos Apoquindo, el Estáis edificio sosteniendo de vida en un Sonda, lugar, sí. cosas que hice, eso me encantaba. Sí, es verdad. Pero en esto era estar construyendo salud, o sea, Vida. gente que su vida cambiaba, o sea, esta mujer La calidad de vida cambia. no solamente, o sea, con la cambió vida. todo. Ella, Sí. de no poder tener hijos a tener 2 hijos, o sea, toda su vida hoy día la define como mamá. Entonces, Increíble. lo que me tocó participar en eso me da un sentido como de humildad y de felicidad y de satisfacción que excede todo lo que yo podría. Y eso es el punto de inflexión. Sí, ese es real, ese momento. Y ahí yo dije, esto es. No había tenía, duda. y no tenía idea cómo hacerlo porque tenía que mantener 4 hijos, pagar dividendos, colegios, todo. Entonces no es como decir, ya me dedico a esto y tiro todo por la ventana. Claro, pues hay un Pero mi camino. mente se enfocó Sí. en eso. Yo dije, para allá voy. Tomaste la decisión. Tomé la decisión en ese momento. No tenía idea cómo lo iba a hacer, pero yo de ahí no solté la consulta. Entonces, En los tiempos que podíais hacerlo, lo hacías. O sea, claro, después estuve un tiempo independiente, ya. ¿cierto? Y Como constructor civil. como constructor, con otro socio, entonces teníamos obras. Entonces yo en las mañanas veía mis obras y en las tardes tenía mis pacientes en mi consulta. Perfecto. Combinaste. Y eso me hacía súper bien la combinación. Y después de eso me volví a emplear, me contrataron para formar una constructora, Ahí un family recién. offices, ¿Ya? que ellos tenían una inmobiliaria y querían una constructora para ellos manejar sus proyectos. Entonces me contrataron para eso porque yo tenía experiencia, había trabajado un montón de años ya en constructoras grandes. Entonces empecé a trabajar con ellos Eso te ocupó más tiempo, me imagino, como y más ahí tuve que un dedicación. poco dejar la consulta. Crear, o sea, sí, formar algo Claro. de cero y grande. Claro. Y fue... Que aparte fue un trabajo muy bonito desde el punto de vista profesional Sí, como como constructor, como ingeniero, pero me quedan los puros sábados para seguir atendiendo. Pero bueno, seguí era parte haciendo. de... Y llegamos a un punto en el que ya yo salí de esa empresa y empecé un proceso en otra empresa grande, un proceso de selección. Entonces la primera, Para lo mismo. para lo Constructor. mismo, que tenían un cargo como gerente visitador, que Ya. como tiene muchas obras a cargo. ¿Sí? Claro. Entonces ya, primero ya la persona de recursos humanos zonal. Me hace las pruebitas, las manchitas, las cosas. Ya, okay. Después entrevista con el gerente. Después tiene entrevista ahora con el gerente corporativo de recursos humanos. ¿No se te apretaba la guata? Y empecé a sentir, sí, justo tal cual. Como que yo sentía la guata y decía, no quiero. Y empecé a ver que iba a quedar. Ahora tiene el gerente de zona. Dije, concha la lora. Esto es en serio, voy a quedar. Y ahí le dije a mi señora, no sigo en el proceso. No voy a seguir. Mi señora dijo, ya ok, me apoyó completamente. Porque ahí va contra todo lo lógico racional que uno diría, ya está. O sea, debe haber pensado, mi marido se volvió loco, una cosa es que haga imanes los fines de semana. Pero ella también lo hacía, quizás entendía. Claro, pero claro, ella se decía, bueno, el que está manteniendo la cuestión firme, porque ella después de que quedó embarazada nuestro último hijo, dejó de atender y se dedicó completamente a los hijos. A los chicos. Entonces tenía un poco ese arreglo, entonces dije, bueno, claro, dije, no puedo seguir, no voy a seguir. Yo tengo plena confianza que la consulta va a funcionar y todo. Lo que hicimos fue, en ese momento, que ella había puesto un jardín infantil. Ya. Entonces tenía su jardín infantil. Los niños eran chicos. Y los niños eran chicos. Ya. Y en esa época el jardín estaba funcionando bien, entonces, pero no nos daba para vivir acá. Ya. No nos alcanzaba como familia tan numerosa. Claro. Y ella es argentina, entonces me dijo, vámonos a Argentina a vivir. ¿Ya? Porque con lo del jardín nos alcanza para allá. ¿Ya? Y yo dije, bueno. Le dije, bueno, vamos. Nos fuimos a Argentina y ahí yo puse mi consulta en Buenos Aires. Mira. Y el jardín nos mantuvo allá mientras afirmé la consulta. ¿Ya? Se abrió un espacio y yo empecé a viajar a Chile y
hacer un espacio en Colombia, empecé a viajar a Bogotá también todos los meses. ¿Y cómo fue, cómo llegaste a esos lugares? Bueno, en Chile Mira, tenía no tengo familia, idea qué pasó en Colombia, me llamaron un día a Radio Caracol. ¿ya? ¿Y Yo no tenía idea que era una radio alguien, tan importante. alguien habló de ti? Alguien habló de mí, me entrevistaron y ahí unas amigas que viven en Bogotá me dijeron, ven para acá y nosotros organizamos acá. Ah, Y no, empecé qué todos los meses a viajar y la agenda empezó bueno. a crecer, muchos pacientes en Bogotá, más los de Buenos Aires, más los de Chile. Y después de un año y medio volvimos a Chile ¿Ya? y ahí traté de volver a construir, pero me di cuenta, no, ya estaba con la Ya está consulta. ahí con Y full... puse la consulta y la consulta empezó a tirar para arriba y finalmente, Qué impresionante, pero bueno, es el trabajo que hiciste. O sea, el boca claro, a boca se gana. claro. Eh, qué buena, y tu agenda está llena, pues. Sí, Si le iba a claro. pedir hora y no. No, no, claro, mi agenda se llenó, un poco me capacité, fui a México, estudié con el doctor Ojeda, estudié también acá con otro ingeniero chileno que desarrolló un método también muy avanzado de bioenergética, que se llama César González. Entonces yo ¿Cuál lo que es? hice, ¿ah? Ya, no, dale. Es un método de bioenergética que él es ingeniero químico, entonces él aplicó toda una mentalidad muy de ingeniero ¿Ya? y ingeniero químico, uniendo la bioenergética, que este trabajo de trabajar a distancia, trabajar más como con la intención, con el pensamiento, que Sí. solamente con los imanes físicos, Que hay efecto con, real. con el biomagnetismo, y un poco haciendo la síntesis de esos tres como maestros, digamos, Ojeda, Gois, César, más la biocodificación. Hice como una síntesis de todo eso y entonces mi terapia hoy día, si bien tiene como el nombre biomagnetismo, es como muy única. Entonces Porque tú integraste todo lo que fuiste integré todo eso. aprendiendo y lo que te hacía sentido y podías relacionarlo. Claro. Y eso también lo hace único. Claro, y empecé a tener muy buenos resultados con los pacientes, entonces, claro, mi consulta se fue llenando, 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 y empecé a también hacerme conocido. Después en un momento yo no tenía idea, como no soy tan joven, todo esto de Instagram, la cosa yo no me manejaba. Bueno, por ahí te encontré. ¿Ah? Yo te Y escuché y abrí un que me hizo Instagram sentido, sí. me empezó a ayudar una periodista que hace tiempo había trabajado conmigo, y ella me empezó a ayudar con el tema del Instagram, a potenciarlo. Y eso me permitió darme a conocer como por las redes sociales, porque antes era absolutamente boca a boca. Claro, Y eso me abrió un mundo también, porque me ha permitido difundir más la bioenergética, el biomagnetismo, lo que puede hacer, que la gente sepa. Mucha gente tiene desconfianza porque viene de un mundo más racional, que esto tiene una raíz súper racional, sin desmerecer las otras terapias que son más esotéricas, pero que converge también con todas ellas, pero también se complementa muy bien con la medicina. O sea, sí, sí. yo no planteo esto como que no, deja la medicina ya esto. No, esto, cualquier persona que está haciendo cualquier tratamiento médico, lo que hago yo complementa lo que ellos hacen. Claro, tiene que seguir haciéndolo Yo y no me meto con eso, o sea, yo a nadie le digo, deja tu obvio, tratamiento médico, no me corresponde, no soy médico. Muchas veces los pacientes lo toman como una alternativa, pero como una decisión personal. Empieza claro. a ver que les va funcionando mejor y dejan tratamiento médico, pero son decisiones personales de ellos o bien lo siguen complementando. Yo igual siempre los mando al médico, digo, Ya. anda al médico para... Hacer los exámenes, ver que está todo bien. Claro, Y también uno yo ve no te las puedo decir, mejoras, estás po. sano y cómo. Claro, sí, sí, Anda, sí. ya hazte los exámenes, anda al médico y que el médico Revisen te quite los sangre. medicamentos o encuentre que estás bien. Claro, que confirme. Que confirme, claro. Qué buena, Sí, qué mundo distinto. sí. ¿Qué es lo que más te costó? Bueno, yo sé que tuviste que hacer un cambio grande. Por ejemplo, yo creo que el punto de que dijiste, no sigo con este proceso de Ujú. entrar a este cargo, ¿qué miedo fue tu principal? Yo te diría que mi miedo principal era que seguir trabajando en el mundo de la ingeniería, la construcción y que eso fuera mi mundo solamente. Ah, O sea, claro, precisamente era ese miedo, porque yo sabía que había algo mucho más que como que me llamaba, pero yo no sabía qué es lo que era. Y me pasó mucho que yo trabajé en empresas grandes, que yo fui viendo que también gente que era jefe que había tenido mucha capacidad, con mucha importancia, mucha relevancia, iban como muriendo en esas empresas y me impactó mucho uno que yo lo admiraba mucho, que yo estaba en Aconcagua, original antes de la fusión con Salfa, ¿ya? y él era muy importante, muy cercano a Aníbal Montero, que era el dueño de Aconcagua, con toda una visión además muy humana que tenía Aníbal. Y después cuando se fusionó con Salfa, años después yo lo veo y él estaba como en un cubículo y cabros Ah, muy jóvenes como que, oye, lo trataban por el nombre de tú, sin saber lo que era y como que se fue desvalorizando. Y a mí yo dije,
Le viste Chuta. disminuido cuando lo habías visto en todo su Y me esplendor. pasó mucho que vi gente que hacían ese camino y que no, quizás no se retiraron a tiempo. Sí, quizás no escucharon. Porque igual requiere valentía el escuchar y no tapar eso que estáis viendo. ¿Por qué podría haberlo tapado? Yo decía, yo después de los 45, yo decía a los 50, yo no puedo estar trabajando en esto mismo, en una empresa, por muy increíble que sea la empresa, yo voy a tener que estar haciendo lo mío, algo que yo lo sostenga y que para mí me motive todos los días a levantarme. Mm. No sabía lo que era, pero yo sabía que algo Había después de los algo. 45 años iba a ser. Fue un poco antes, fue a los 43, ¿Ya? pero a los 43 fue tal cual, o sea, lo que yo ya había decidido se dio a través del biomagnetismo. Mira. ¿Cierto? Pero podría haber sido, no creo cualquier cosa, pero cuando yo lo decidí, qué sé yo, 5 o 10 años antes, yo sabía que tenía que tener un cambio en mi vida Bueno, la crisis de de los hacer eso. 40 es real. A Sí. los 36 uno empieza como a cuestionar. Claro, yo a los 36, 37 yo dije, yo voy a tener un cambio y a los 45 yo voy a hacer algo propio, mío, que me motive mucho. Y es un camino. Claro, O sea, hiciste el recorrido. claro. Sin saber cómo, pero con fe, con confianza Con absoluta fe y confianza, sí. de que las oportunidades van apareciendo, que se te va Sí, mostrando, sí, de que uno está atento. claro. Y eres tú mismo el que lo vas mostrando desde un lugar del que no eres consciente. Sí. Porque ya pusiste la intención. Oye, ¿y te costó desidentificarte con no soy solamente este constructor, sino que también puedo ser esto? ¿Te costó como la etiqueta social? No, no, la verdad es que no. No. Al principio, claro, mis amigos decían Pineo se volvió loco, No, están todos pero como trabajando. talla. Así. Claro. Pero después todos mis amigos lo valoran porque también eh, ven un poco el camino que yo he hecho, entonces, Y que es muy coherente contigo. claro, No es como lejano a ti. De claro. hecho, yo te escuchaba en los videos y me genera confianza, como lo decías, como que se nota cuando es algo sincero, cuando es algo honesto, cuando es algo que realmente crees en eso. Aparte, el hecho de venir del mundo de la ingeniería me ayuda mucho porque me da una cosa racional muy metódica. Entonces yo trato de yo entender muy bien lo que estoy haciendo. Yo no podría poner imanes solamente, no, te puse el par y te saqué tal microbio. ¿Y por qué? ¿Y qué? Sí, sí, sí. Entonces yo, por ejemplo, tengo en mis Mm. cursos, tengo alumnos médicos, tengo pacientes médicos. Yo he tenido médicos que son muy conocidos que llegan a mi consulta, medio así escondidos, Sí, 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 como que nadie me vea, pero... pero que llegan y a mí me gusta poder conversar con ellos y explicarles desde su lenguaje qué es lo que es esto, por qué funciona, qué es lo que vamos a hacer. O sea, porque también les genera yo mucha confianza y Es después, súper. tengo un médico que es el cardiólogo de mi mamá, después me mandó a su hijo, a su Sí, señora. sí, sí, Entonces, sí. porque empiezan a entender lo que hay detrás de esto y como yo lo he estudiado mucho, soy muy metódico y estudioso, me ha permitido que un poco eso, que yo cuando explico algo en los videos, en Instagram, se ve que lo que yo estoy hablando tengo como una Lo propiedad al sabes, lo respecto, claro, yo lo sé. integraste, lo probaste, Claro, lo estudiaste. claro. eh, claro. Y bueno, yo creo que muchas veces uno rechaza algo por ignorancia, porque no sabemos, porque suena raro, suena distinto, Claro. hasta que te acercas ahí, aunque sea así, tapándote la cara, pero Claro. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo tendía a rechazarlo al principio porque yo dije esto de ser algo de la nueva era sí, sí, y sí, medio como con desconfianza. sí, sí, medio hippie quizás, Claro, dije, cualquier ya, cosa. bueno, me voy a poner como unos imanes mágicos, qué sé yo. Claro, y tenía un Y sustento. tenía un sustento detrás, súper, súper consistente. Y claro, hoy día la terapia que yo hago tiene esa parte y tiene un aspecto que parece más esotérico, ¿cierto? Como el tratamiento a distancia o a veces, por ejemplo, en pacientes que están con quimioterapia, el doctor Goy siempre decía no se le pueden poner imanes a un paciente con quimio porque le puede hacer más mal. Ya, porque claro, Porque el imán despeja la matriz extracelular. Entonces las células sanas se pueden inundar con la misma quimio y hacerles daño. claro, Entonces ya, siempre en biometismo tú decías con quimio, nada. ya. Pero con bioenergética sí se puede. Porque Me puedo hay hacer toda la terapia y no necesito poner imanes físicamente. Entonces hago la parte de biodecodificación, buscar la raíz del conflicto que lo llevó a desarrollar ese cáncer, buscar las emociones, pero también trabajar en lo biológico, sí, sí, en las células del hígado para que desintoxiquen mejor la quimio, los aspectos negativos, en las células cancerígenas y con bioenergética. Y todo eso, claro, una persona que no conoce diría, ya, pero esto es como magia, porque no le está poniendo imanes y es solo algo como a nivel de información, de palabras. pero Pero, es energético. claro, y aparte, Maturana y Varela, ellos ya, con su teoría de la autopoiesis, ellos dicen, un ser vivo, un ser autopoyético, ¿Ya? que se alimenta primero que nada de información. ¿Ya? Sí. Toma información y elabora una respuesta biológica.
Sí, Por lo tanto, una enfermedad es la mejor respuesta biológica que está haciendo el cuerpo en función de la información que tiene. sí, Si tú cambias la información, cambia la biología. tal Entonces, cual. tú puedes ir a buscar y a trabajar a nivel de la información y no necesitas poner imanes para eso. Ahí está la biodecodificación también. Está la biodecodificación y está la terapia de información, o sea, tú le estás dando como coordenadas biológicas al cuerpo. Por ejemplo, en vez de poner un imán, el cuerpo tiene moléculas bioiónicas. Tiene ¿Ya? el protón de hidrógeno, los oxidrilos, los iones de magnesio, de calcio, de cloro, que ¿Ya? tienen carga Los iones, negativa o sí, positiva. sí, sí. Tú le das una orden que se acumule en un punto, y si se acumula en un punto, forma una carga positiva o negativa, y eso genera el imán, Claro. sin poner el O sea, lo imán. estáis haciendo con una intención, con una orden. Claro, con un decreto, un comando. Entonces uno dice, Sí, ya, sí, pero ¿cómo sí. tú estás dando un comando? Y me suena, yo no te la compro. Bueno, haz la prueba. Sí, pues, y sí, funciona. Y funciona. Yo tengo pacientes que llegan, no sé, con una lesión en el codo o en el hombro de meses, que han ido a todos los tratamientos kinesiológicos, acupuntura, todo, y no se les pasa. Yo doy la orden que se acumulen cargas iónicas específicamente en el Porque manguito sabes rotador. lo que necesitas. Claro, yo voy preguntando bioenergética, un manguito rotador, cargas positivas, sin poner imán necesariamente, Sí, sí. y después esa persona se sana del manguito rotador. Entonces, funciona, solo que funciona es ciencia. Los científicos más adelante descubrirán el por Sí, yo creo que qué, lo, o o sea, harán puedes comprobar en algún lo comprobarán, momento. pero por Sí, ahora yo lo uso y y funciona funciona. permanentemente. ¿Has escuchado de Joe Dispenza? Sí, Que también habla un poco, bueno, él se sanó, pues tuvo un sí, accidente en triatlón, andando en bicicleta, claro. la columna, bueno, la columna le falló y él se sanó en 6 semanas, estaba postrado, o sea, no podía moverse y a través de la intención, él también sabía, era, no sé si era Él es médico, quiropráctico o era así, algo, él es médico, claro. y se fue sanando también con intención, como reconstruyendo Sí, su biología, su cuerpo, sabiendo lo que hacía, como claro. solo con la mente. Claro, por eso te obliga a estudiar. Sí, Entonces yo he tenido que estudiar sí, toda porque la si no, biología, como, todo, pero voy estudiando a la medida que llega un paciente. Por ejemplo, en la pandemia, lo que más tenía la gente era insomnio y vértigo. Una de las cosas que yo más vi. vértigo será por estar cerrado, como una cosa como El, media. lo que pasa es que lo que yo he visto que el vértigo le da a las personas que sienten que no tienen el control de algo o que pierden el control o que controlan mucho. Y eso parece el vértigo. Es como una Entonces, cuando ilusión. estábamos todos encerrados, no teníamos control de nuestra vida. Entonces, Sí. vi mucha gente con vértigo y mucha gente con insomnio. ¿Ya? Entonces, tuve que ponerme a estudiar la biología del insomnio. Y ahí estudié el hipotálamo, el Claro. núcleo preóptico, que funciona con los núcleos activadores, en fin, que es como un interruptor. Entonces, estudié eso, después elaboré un protocolo y empecé a trabajar a distancia, porque no podía tener pacientes físicos, Claro, porque estaba en la pandemia. pero se les pasaba el insomnio o se les pasaba el vértigo. Mira, qué Entonces, buena. así yo he ido estudiando todo. Llega un paciente con tal cosa, ya estudio lo que tiene, Y veo y hago el protocolo y trabajo con eso, eso. lo importante es que sacáis algo limpio, un protocolo que se podría repetir además. Y eso es lo que tú Y enseñas después lo también. sigo repitiendo y cuando ya, claro, después cuando ya consolido algo, después hago un curso de eso. Entonces todos mis cursos son lo que yo ya practiqué por meses o años. Ay, no, me dan ganas de meterme a todos tus cursos. Yo soy seca de meterme a todos los Pero cursos. claro, no así que- son cursos como que lo invento, sino que voy Sí, probando, probando, sí. probando. Entonces después les enseño a otros terapeutas y ellos después lo empiezan a aplicar y también les funciona. Claro. Entonces Qué- ahora hice un protocolo que se llama Neurolímbica, que me tomó casi 4 años desarrollarlo y que y lo tuve que enseñar como en 3 cursos porque es mucha la información que junté, que surgió de esto. Y me puse a estudiar el sistema límbico, la neurología, las redes neuronales. Entonces ya estoy trabajando con niños con TEA, con autismo, Mira. gente con depresión, y que complementa mucho lo que esa persona ya puede estar haciendo con su Con su tratamiento médico, tratamiento, claro, pero sí. de repente hay avances súper, 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 pero Significativo. heavy, o sea, heavy. Yo he tenido pacientes que a mí me impresionan mucho porque yo, como son cosas muy nuevas, yo digo, lo voy a hacer, no sé qué es lo que va a pasar con esta Claro, persona. entiendo cómo funciona, pero vamos a ver qué pasa en la realidad. Y claro, y de repente llegan la semana siguiente y están perfectos, o sea, no perfectos, están, no Mejor. sé, aumentaron 10 puntos en sus habilidades cognitivas, en todo, y lo único que hicieron distinto fue esto. Entonces, a mí me impresiona mucho. Es un tremendo aporte, imagínate, o sea, yo sí. O sea, te lo agradezco desde ya por todo lo que te estáis haciendo. ¿Has escrito esto como un libro Tengo o muchas todavía ganas no? de hacerlo. Sí, porque si ya lo tenéis Tengo en mi como cabeza qué es compilado. sí, tengo en mi Sí, cabeza súper claro lo que tendría que hacer, pero tengo que, va a ser muy técnico. es que eso es lo que quiero, que no sea muy Sí, técnico, ¿ya?
sino que sea un relato que se pueda entender de todo esto, Para alguien que quiera ir a estudiarlo. que quiera estudiarlo, o después quizás, quién sabe, pues, otro que sea más, no sé, pero, Sí, pero pues claro, también si puede no, ser una uno. cuestión muy árida, como que donde lo agarra una persona que lo compra en la esquina. Claro, si me olvidé todos los yones. Pero sí, tengo muchas ganas de hacerlo. Lo que no tengo hoy día es tiempo, porque hoy día empiezo a atender a las 7 de la mañana del día lunes y termino a las 8 de la noche el día viernes de corrido, y los fines de semana estoy dando curso, entonces estoy en una etapa en la que no tengo el espacio para dedicarle unas horas a eso. Se va a dar, Se va estoy a dar, que se va a enfocado, dar, se sí. va a dar. Porque ya está en tu cabeza. Ya está la intención, así que Está la intención uno y ya se va a ya lo dar. pusiste a Claro. disposición, sí. Por ahora estoy en la etapa en la que estoy todavía muy enfocado en la atención de pacientes y en enseñar esto y en consolidar los cursos, o sea, que lleguen a más gente y ver una forma de eso, de difundirlos más todavía, que no sea Oye, un grupito solamente de terapeutas. claro, ¿y tus hijos cómo lo ven? ¿Lo ven o vieron la transición o eran muy chicos cuando vieron la transición? O Eran sea, muy chicos, pero ellos lo que ¿los mayores? experimentaron es que nunca en su vida se enfermaron. Ya, súper sanos. O sea, mis hijos no saben lo que es tomar antibióticos, no saben lo que es faltar al colegio, no saben lo que es estar en cama con fiebre. Y no porque fueran portentos de la salud, sino que cuando empezaban con un poquito de síntomas, con mi señora le hacíamos inmediatamente Claro, biomagnetismo. los dos además. Sí. Entonces, y ni siquiera presencialmente a ellos, estaban durmiendo en sus camas y nosotros le hacíamos, o yo le ponía los imanes a mi señora que representaba a alguno de mis hijos, o sea, a distancia, Claro, o ella a mí, porque también sabía, y al día siguiente ellos amanecían sanos. Entonces, la experiencia de ellos es que nunca se enfermaron claro, en y la vida. Hoy día tiene el más grande 22 está y el más chico estudiando, 15. claro. Está estudiando psicología y todo. Y no conocieron la enfermedad. Entonces, para ellos es como natural. Yo creo que después, cuando ellos empiecen a tener hijos, van a empezar a cachar que ellos vivieron algo que es atípico. Claro, qué bueno. O lo van a aplicar también, quién sabe. Claro. Claro, y mis pacientes pasa lo mismo. Pacientes que veo sus hijos de muy guaguita. Por ejemplo, tengo una paciente la paciente más antigua que tengo, que es gerente de recursos humanos en una empresa grande, que no voy a decir Sí. para no hablar de ella sin pedirle permiso. Y, y ella, desde que quedó embarazada, empezamos a hacer terapia tanto para ella durante el embarazo, para que el embarazo estuviera súper bien, pero también para la guaguita dentro de la guata, Ya. a través de ella. Entonces, ese niñito lo he visto, le he hecho como 2 veces en la vida nomás, porque nunca se enferma. Ah, es súper sano. Claro, cuando salió tuvo un poco, típico es que algunos niños nacen con una cosa como ictericia ¿Ya? Sí, sí. y se demoran como 10 días, lo tienen que dejar como Sí. con unas luces. Le hice una pura sesión a distancia y en 3 días salió. Y después lo vi un par de veces más, para alguna tos, algo así, pero es un niño muy sano porque desde siempre ha estado en conexión con el biomagnetismo. ¿Por qué será que tendemos al desequilibrio? Porque tú decís, ya, los niños se enferman porque uno tiende al desequilibrio. ¿Por qué será que... Mira, lo que yo he visto, por eso es el tema que he estado estudiando mucho y que ahora también voy a dar un curso, Mm, que es la alimentación. Yo diría que lo principal es la alimentación y el factor fundamental que define todo en tu vida de la salud física como el aspecto emocional y neurológico es la lactancia. el impacto que tiene la lactancia materna? La lactancia materna es el factor fundamental que va a definir tu salud en toda tu vida. Yo ya lo he visto tanto con mis pacientes, ya tengo una encuesta que la hago y ya sé lo que... Y una persona me dice, no, mira, es que siempre tengo un poco de ansiedad y angustia. Yo sé qué me va a decir cuando le pregunte, ¿tuviste lactancia? Poca. Tengo alergia, tengo una enfermedad autoinmune, ¿tuviste lactancia? No. O sea, ¿Y eso se puede regular con los imanes también? claro, se haga la Como terapia, volver al equilibrio del cuerpo. claro, ir tendiendo a sanar esa condición, pero es una condición de base muy fuerte. Muy fuerte. Y Chile es el país de la OCDE que tiene más cesárea y más en el mundo. Sí. Tiene más de un 50%. ¿También afecta? Es que la Bueno, porque... cesárea afecta muchísimo por los microbios que no adquieres de tu mamá Sí, cuando nace, por el cuando canal. nace, pero después también hay una correlación muy alta entre cesárea y no lactancia, porque no se establece el vínculo. Ya. Entonces hay matronas que saben esto, por ejemplo, la Pascal Pagola, que es una matrona muy bacán, que está muy metida en esto del apego temprano y todo, de hecho fue la matrona de las guaguas nuestras, y ella está súper metida en todo esto. Y yo tenía un programa de radio hace un año y la entrevisté, ¿Ya? así que está ahí en mi YouTube para que los que la quieran ver. Y ella lo que hace es potenciar el apego en las mamás que tienen cesárea la primera media hora. No deja que se lleven la guaguita Ahí encima. encima. Sí, sí, sí.
Y esa media hora va a potenciar después el vínculo para que sí se pueda dar una Claro, lactancia. sí, uno Porque siente lo la que guagua yo, y siente que baja la leche. Sí. lo que yo he visto con mucho más fuerza, que de los 3 factores, que puede ser uno, la vía intrauterina, el parto y la lactancia, lo que yo he visto por mi experiencia, esto no es algo científico, seguramente hay estudios, no los conozco, pero lo que yo veo muy directamente es que el más importante es la lactancia. O sea, y lo que yo he visto es que por lo menos mínimo 1 año libre de demanda. Pero hoy día las condiciones de nuestra sociedad no están dadas para eso. No, por el estrés, porque andamos apurados, Entonces, porque hay que volver a lamentablemente, trabajar, claro, porque... Chile se ha convertido en un país de alergia, enfermedad autoinmune, trastorno del espectro autista, yo te diría, en gran medida por el tema de la falta de lactancia. Mira. Ahora, esto no es para que las mamás sientan mal, porque las mamás siempre actúan desde Sí, el amor infinito. eso te iba a decir No, que lo, pasa no, porque hay muchas que, no bueno, pueden nomás. o antes era por, sí, pero la culpa que genera eso, Claro, como el no tienen pucha sentirse debería culpables, porque ellas estar, igual lo hicieron con todo el amor del mundo. ¿cierto? Yo A creo veces que les falta eso, conocimiento, información, los médicos no saben esto o no están tan enfocados. Entonces, no es algo no hay dolo ahí, no hay culpa de la mamá. Y todo esto se puede trabajar y se puede revertir. Hay que trabajarlo y potenciarlo. Sobre todo si el niño es chico, mientras más chico uno empieza a trabajar, mejor. No solamente con lo que hago yo, sino que con todas las terapias que hoy día se puede ir trabajando esto. Y el tema de la alimentación ahí es fundamental. claro, sí, Fundamental. no, hay mucho que aprender todavía. Sí. Oye, gracias Juan Francisco, hicimos un gran recorrido, tremendo punto de inflexión y yo creo que también queda como ejemplo para los hijos y para todo el entorno, que se puede cambiar a cualquier edad y que cuando uno va sintiendo que va por ahí, bueno, encaminarse, si tampoco es drástico de un día para otro, Claro. pero es un proceso que es natural y que va a coherencia contigo. Sí. Así que gracias por explicarnos. Vamos a hacer una pregunta. Una pregunta fuera de contexto. Una pregunta cualquiera. No sé por qué, pero generalmente se repiten. A ver. Ay. Está difícil ahí. ¿Qué canción te representa hoy? I Feel Fine de los Beatles. Ah, los Beatles. ¿Cuál? I Feel Fine. ¿Cuál es? Me Ah, siento bien. ya. Sí. Ah, mira. Sí. ¿Viste? Después de todo el recorrido, si en realidad uno se siente bien haciendo lo que le gusta. Sí. Y además que se nota que te apasiona. Sí. Qué bueno. Gracias, Juan Francisco. Gracias a todos los que Gracias. escucharon este capítulo de Benditos Cambios. Y nos vemos en un próximo.